Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Hay que decir algo muy importante, es el primer podcast en español de Sahar. Entonces, estoy súper contenta de poder hacerlo con ustedes. De pronto, para los que han visto nuestras publicaciones, han leído nuestros reportes, pues sabrán que Jimena y Yamila son dos abogadas feministas de Argentina y que son parte de nuestra cohorte pasada de fellows del Gender Justice Accelerator Program. Durante un año trabajamos con ustedes en un proyecto muy importante que quiero que más adelante sean ustedes mismas que nos digan de qué se trató su proyecto, su investigación, cuál fue el resultado de ese proyecto y sobre todo quiero que hablemos más allá como de qué las motivó a llevar a cabo ese proyecto, por qué pensaron en esa idea específica y cuáles fueron un poco como las dificultades y los hallazgos, que nos concentremos también en hablar un poco de el resultado, los resultados que se están viendo hoy en Argentina a partir de esa investigación que ustedes hicieron, cuáles han sido esos resultados positivos en el ámbito judicial, porque básicamente su tema es relacionado con el aspecto judicial y con las investigaciones y los procesos legales de víctimas, de mujeres víctimas de violencia sexual y de género en Argentina. Entonces, bueno, yo estoy muy contenta de tenerlas aquí. Quisiera que sean ustedes mismas quienes se presenten muy brevemente, que nos digan quiénes son, qué hacen en este momento y sobre todo que nos cuenten de la red de abogadas feministas. Entonces, no sé quién quiere empezar y ya con eso podemos arrancar. Bueno, voy a empezar yo. Gracias, Cata, por la invitación. Bueno, para nosotras es un placer trabajar con Sahar y con vos y con las chicas de la organización. La realidad es que las dos, voy a hablar un poquito así, pero Yami se va a presentar, somos abogadas, nos recibimos en una universidad pública y nos conocimos bajo las mismas consignas, que era como un sistema de justicia bastante desigual y con la idea de poner un poco de perspectiva de género en función de lo que veníamos analizando y estudiando de los preceptos de la Corte Interamericana y de las desigualdades que se daban en Argentina. Y eso como nos hizo juntarnos, empezar a trabajar en conjunto, conocernos y formar esta red, ¿no? Que es una red de profesionales que funciona en Argentina y que logramos dar asesoramiento con esta perspectiva de género que es como lo que nos nuclea a todas. Yami, ¿tú? Sí, bueno, yo soy abogada penalista. Como comentaba Jime, también nos conocimos trabajando y a partir de la fundación de esta organización, que es la Red de Abogadas Feministas, ambas tenemos trayectoria en litigio de casos con perspectiva de género, pero particularmente trabajamos en casos de violencia sexual en Argentina. A partir de ese trabajo es que logramos identificar algunas trabas que veíamos que se repetían en este tipo de procesos y logramos elaborar algún tipo de hipótesis a partir de qué es lo que era necesario remover en cuanto a obstáculos o desigualdades que podíamos advertir en el transcurso de los procesos judiciales en casos de violencia sexual, y a partir de ahí es que nace la propuesta de hacer esta investigación con ustedes. Bueno, y también quería como dato curioso, antes de arrancar a hablar de esta temática, es que también para los que no saben, Jimena y Yamila y yo nos conocimos en persona en Berlín. Sí. El verano pasado, creo que fue como finalizando el verano. Sí. Y algo que me parece muy bonito de la experiencia del Gender Justice Accelerator Program, de la comunidad que Sahar como que ha creado durante este tiempo, es que nosotras trabajamos 100% remoto. Todo nuestro trabajo es virtual. Trabajamos en diferentes partes del mundo, atendiendo diferentes problemáticas y casos en varios países. Pues en este momento estábamos con Argentina y fue muy loco la sensación de haberlas visto en persona y sentir que nos conocíamos años, o sea, que como si hubiéramos sido amigas de otras vidas, de toda la vida, y entender que tenemos tantas cosas en común, precisamente como por esta misma necesidad, pero también como por esta misma pasión de trabajar en temas de género, de violencias sexuales,
pues digamos que yo al venir de Colombia y ustedes al ser de Argentina, también como que en Latinoamérica tenemos muchos temas muy comunes, problemáticas muy parecidas que de cierta manera se manejan un poco diferentes, pero al final pues como que nos motivan a que trabajemos todas como por el mismo objetivo de acabar esa violencia sexual y género, cerrar las brechas, lograr como más acceso a la justicia por parte de las víctimas. Entonces, pues fue muy bonito eso, como que también conocernos en persona y a pesar de que ya llevamos casi un año trabajando de manera virtual, ahí fue como, Dios, o sea, esto es otra cosa y a partir de eso creo que también fortalecimos un poco más los lazos y el trabajo Sí. terminó mucho más productivo, mucho más agradable, no sé, como que todo era todo estaba muy bien, pero creo que ese encuentro y habernos podido conocer y conectar hizo que todo fluyera como mucho mejor al final y pues creo que tenemos un buen resultado de todos esos meses de trabajo. Entonces como que también quería contar esa Entonces, anécdota, como eso que nos pasó. Y bueno, ahora sí ya dar paso a que ustedes nos cuenten específicamente, digamos que como primera pregunta, me gustaría saber qué las motivó a realizar esta investigación y que nos cuenten específicamente de qué trata. O sea, esta investigación básicamente es sobre los exámenes psicológicos forenses, sobre el tema de los peritos forenses para la parte psicológica, la evaluación psicológica de las víctimas de violencia sexual en Argentina, pero que nos aterricen un poco como cuáles fueron esas motivaciones a tener ese tema específico y en dónde realizaron, o sea, como que si fue en toda Argentina o se basaron en unas ciudades específicas para llevar a cabo como toda esta investigación. Sí, Cata. Nosotras en primer lugar, con Jime trabajamos hace muchos años con casos penales. Específicamente nos dedicamos a casos de abuso sexual en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Más allá de que dentro de la red de abogadas feministas hay otras colegas, profesionales también del derecho, que trabajan en otras áreas, en otras jurisdicciones cercanas también a la ciudad de Buenos Aires, como provincia de Buenos Aires, algunos otros municipios. En el transcurso, digamos, de esta trayectoria profesional con Jime, lo que podíamos advertir eran algunas similitudes en cuanto a lo que veíamos que se repetía en los procesos. Cuáles eran las trabas o cuáles eran las dificultades que nos encontrábamos cuando empezábamos a litigar estos casos y llegaban las víctimas de violencia sexual con una causa quizás iniciada, con una investigación en curso, y lo que podíamos evaluar se repetía más o menos en la mayoría de los procesos. A partir, digamos, de ese análisis que pudimos hacer, esto muchas veces se va dando sin tener una hipótesis de qué es lo que está sucediendo, sino que lo fuimos evaluando con el transcurso de los años y a partir también del trabajo articulado con otros profesionales de otras áreas, como por ejemplo de la psicología. Creo que algo que nos dio también el feminismo o nuestra profesionalización o nuestros estudios sobre cuestiones vinculadas con el género fue algo más de articular con otras disciplinas. Entonces siempre nos pareció muy importante la mirada interdisciplinaria sobre cuestiones de género y ahí es que pudimos empezar a trabajar con peritos psicólogos, peritos psiquiatras. Siempre nos pareció importante su mirada de las causas penales que nosotras llevábamos. A partir, digamos, de todo este trabajo que veníamos haciendo durante años, llegamos como a una hipótesis respecto de, bueno, qué es lo que está pasando y cuáles son las principales trabas que vemos en los casos de abuso sexual. Y esto siempre es importante repetirlo. Los casos de abuso sexual tienen una especificidad propia, que es la prueba. Digamos, siempre la prueba en este tipo de delitos, teniendo en cuenta la dinámica en la que suceden, que son en ámbitos de intimidad, en ausencia de testigos. Ya hay mucha jurisprudencia a nivel internacional, digamos, sobre todos estos temas, pero la prueba más relevante en este tipo de casos es el testimonio de la víctima. Entonces, la pericia psicológica lo que viene a hacer acá es un poco a validar el relato de la víctima, que es la prueba fundamental que evalúan los jueces para poder llevar adelante una investigación o para poder llegar a una condena.
Y a partir de eso fue que nosotros dijimos, bueno, acá hay algo importante. Tenemos por un lado el relato de la víctima y por otro lado tenemos una pericia que vemos que para tanto los fiscales y para los jueces es una de las pruebas relevantes en estos procesos para que puedan avanzar. Ahí fue que empezamos como a decir, bueno, tenemos que enfocarnos y priorizar en esto. Y ahí fue, digamos, donde surge nuestra primera hipótesis acerca de la importancia que adquiere las pericias psicológicas con perspectiva de género en este tipo de casos, y fue que empezamos a delimitar un poco el objeto de investigación del proyecto que realizamos el año pasado con ustedes. ¿Jime, quisieras agregar algo? Sí, bueno, ya me lo explicó súper bien, pero la realidad es que, bueno, que a veces el trabajo de campo te da estas posibilidades, ¿no? Como que decíamos, nos encontrábamos con situaciones de violencia sexual muy graves y con quizás una única oportunidad que tenía la víctima para recurrir a la pericia encomendada por el Cuerpo Médico Forense en la Corte Suprema, y se hacía en pésimas condiciones, o no se tenía en cuenta determinados factores, o, por ejemplo, la víctima no tenía la preparación adecuada, se hacían en ámbitos que no eran los mejores. Entonces encontramos siempre este mismo obstáculo, decíamos, ¿no? Como, ¿cómo hacemos para encontrar un espacio que no sea revictimizante, en donde podamos, digamos, colaborar activamente como abogadas en un campo que además no es nuestro expertise? Porque esa también es la realidad, digo, esto no es nuestro expertise, pero es necesario articular acá para, digamos, lograr resultados en el proceso judicial que sean más o menos para la víctima y más positivos, porque de hecho, y acá voy a espolear una partecita, encontramos, pero lo vimos, gracias al informe que nos hizo hacer Sahar, fue como, no, sí, efectivamente estaba pasando esto. En determinadas intervenciones, con determinada perspectiva de género, se obtenían resultados muy beneficiosos en el proceso para la víctima, y en los otros se evidenciaba que no. Bueno, y entonces ahí estás hablando específicamente como de esos fallos que ustedes encontraron, pero podríamos como abordar un poco más ese tema de los desafíos, o sea, entendiendo que estos exámenes normalmente, pues como que por regla general, no se realizan con perspectiva de género. Entonces ese era un punto a abordar dentro de la investigación, y era cómo vincular la perspectiva de género dentro de este procedimiento. Pero adicional a eso, ¿qué desafíos particulares encontraron ustedes al llevar a cabo la investigación? Por ejemplo, en el tema de la preparación de la víctima, como estabas mencionando, pero también en cuanto a se les brindaba a las víctimas esta posibilidad, o sea, era algo que se les decía que tenían derecho a acceder a estas pruebas, o era completamente desconocido. En el tema económico, que también fue un punto muy importante que ustedes abordaron, cómo se maneja el tema económico, qué posibilidades hay para el tema de acceder a recursos, porque estas pericias son costosas, entonces cómo se manejó ese desafío también, y adicional a eso, ¿qué otras barreras o dificultades ustedes experimentaron durante el desarrollo de esta investigación? Bien, voy a empezar una partecita y después, si querés, terminás de complementarme, Yami. Lo primero que encontramos es que, bueno, que las pericias las realiza el Cuerpo Médico Forense y no encontramos que tengan una línea de género. Eso en primer lugar. Lo segundo, nos llamó mucho la atención que, si bien ellos tienen un protocolo, es bastante antiguo, no está muy actualizado, y tampoco se respetaba este protocolo. ¿Qué quiero decir con esto? Es cuando vos venís con, digamos, una situación de violencia sexual, es muy importante que cómo se da el ámbito en el cual se lleva adelante la pericia. Hemos visto casos de violencia sexual muy graves en donde la víctima, por ejemplo, tenía situaciones de vulnerabilidad, vivía en el mismo ambiente con el marido y los hijos, y las pericias se realizaban por videollamada. Era imposible que la víctima pudiera desarrollar su experiencia tranquila. Y el primer obstáculo que encontramos es que en general las fiscalías no avisan a las víctimas de la posibilidad que tienen de constituirse como querellantes. Ese es el primer obstáculo, ¿no? Empezando por ahí, no permiten que digamos, que te expliquen, porque todas las víctimas que llegaron digamos, a nosotras, a consultarnos, desconocían absolutamente que tenían ese derecho. Y una vez que ocurre eso, ¿qué es lo que pasa? Es que si vos no te constituís como querellante, perdés la oportunidad de proponer un perito de parte. Y ese perito de parte va a ser fundamental
porque va a funcionar como un vedor de la pericia, o sea, va a acompañar en el proceso de la pericia, va a explicarte de qué se trata la pericia y te va a acompañar. Y ese perito va a tener perspectiva de género en general. ¿Por qué? Porque es lo que nosotras nos ocupamos de articular, ya que la pericia, el cuerpo médico forense, es distancia única prácticamente. Esto significa que suelen ser actos irrepetibles. Entonces, sucede que si la víctima desconoce este derecho, iba al cuerpo médico forense, se realizaba una pericia y notamos mucho cómo disminuía la calidad del informe, dependiendo de si estaba acompañado por un perito psicológico con competencia en género o no. No sé cómo lo viviste vos, Yami, cuál es tu visión sobre el tema también. Sí, sobre esto nos parecía muy importante respecto a que muchas veces nosotros en Argentina tenemos leyes muy avanzadas respecto de todas las cuestiones de género, pero siempre es distinto cómo lo vemos implementado en la práctica. Entonces, como que nosotros tratamos de que efectivamente los derechos que formalmente ya están en la ley, efectivamente se puedan materializar en los procesos. Con esto, por ejemplo, respecto a la información a la que deben acceder las víctimas, hay una ley de derechos de las víctimas y testigos en Argentina, en donde se establece específicamente que las víctimas deben ser informadas de cada caso, de cada paso de la investigación, del proceso, de los derechos que tienen dentro del proceso. Pero esto siempre es informado de forma un poco limitada, digamos. Acá lo que veíamos es que, bueno, sí, en la primera intervención con la fiscalía, a la víctima se le dice, se le informaron de todos sus derechos y garantías durante el proceso, se firma en conformidad y listo. Con eso es como que ya se salva la cuestión respecto al deber de información. Y nosotros decimos, no, acá efectivamente a las víctimas en este tipo de procesos, por la especificidad que tienen y por la importancia de esta prueba en particular, hay que efectivamente explicarle a la víctima que la víctima no es parte del proceso hasta tanto no se constituya como querellante, sino únicamente va a ser denunciante y la fiscalía es quien va a llevar adelante toda la investigación. En cambio, al constituirse como querellante, una de las grandes facultades que permite esto es que pueda proponer un perito de parte. O sea, nosotros entendemos que esto se tiene que enfatizar más y que en estos casos en particular es importante que se le brinde toda esta información a la víctima. Nos pasaban de muchos casos. Por un lado, mencionabas, Cata, el tema que nosotros abordamos también en la investigación respecto a la imposibilidad económica de acceder a los peritos de parte porque son costos muy elevados. Nosotros hacemos también como un análisis interseccional de todas las desigualdades que sufren las víctimas y por un lado tenemos un grupo de casos o un grupo de víctimas que quizás podían costear efectivamente el pago de abogados o abogadas con perspectiva de género y pagar un perito particular, pero que tampoco fueron avisadas en su momento de que esto era relevante o era importante para el proceso y por eso no accedieron. Y por otro lado hay un grupo de personas que efectivamente por condiciones de imposibilidad material de afrontar estos costos no pueden acceder. Pero lo que veíamos como determinante es, bueno, en primer lugar hay que abordar un poco la falta de información que se veía reflejada en todos los casos. Y nos ha pasado también, Cata, por ejemplo, de decir, bueno, dejen que esa posibilidad la tenga la víctima. O sea, nos ha pasado de decir, decirle, chicas, es fundamental la pericia en este caso, y de que ellas se reúnan con sus familias y entre todas las familias junten dinero y decirles, focalicen en contratar la perito, nosotros las patrocinamos igual de todas formas, y hacían un esfuerzo enorme en cuotas, de la manera que pudieran, para acceder a ese perito. ¿Por qué? Porque no hay que olvidarse de que en general, ya para llegar al sistema judicial, las cifras son muy bajas. Digamos, la cantidad de denunciantes son bajas. Si luego las desalentamos en el proceso, lo que hacemos es someterlas a una pericia en donde claramente los datos van a salir o la información no va a salir de manera acorde a los hechos que vivenció la víctima y no tenemos otros elementos probatorios por la naturaleza del delito, bueno, claramente lo que hacemos es desalentar, es un mensaje desalentador para el resto de las víctimas, es no vayas al proceso porque no sabes, no te avisan y es como un poco lo que se comenta entre las víctimas. No te avisan que puedes tener abogado, no te dicen que puedes tener perito. Entonces es como, démosle la oportunidad y expliquemos estas cuestiones fundamentales que vemos que no ocurren y en todo caso veamos cómo también las víctimas arman redes, organizaciones y van consiguiendo, eso es impresionante, como digamos, hay muchas redes para poder abordar, digamos, o para que incluso hay peritos con perspectiva de género
que tienen una militancia muy activa y que reducen sus honorarios, hacen esfuerzos enormes, trabajan en conjunto para poder abordar estas temáticas. Entonces, bueno, eso que decía Yami es fundamental. Nos encontrábamos con situaciones en las que cuando les contábamos todo esto no lo podían creer, se ponían a llorar, estaban como muy afectadas porque muchas veces nos llegaban causas directamente con sobreseimiento, en donde el único derecho que se había cumplido respecto de la información era avisarle que estaba, digamos, sobreseído el imputado, digamos, el victimario. Entonces ahí nosotros teníamos que hacer todo un trabajo tremendo en 3 días hábiles, para incorporarnos como querellantes, proponer pruebas, rebatir los argumentos de la sentencia del juez. Mucho más difícil, ¿no? Como enderezar el proceso que cuando vos lo agarrás en una instancia primigenia, digamos. Bueno, ahí tengo 2 preguntas como puntuales. La primera sería, esto es lo que pasa específicamente en Argentina, pero digamos que a nivel internacional les sirvieron a ustedes como vincular normativas de otros países. Hay casos de éxito como que ustedes dijeran, ojalá en Argentina se hiciera como se hace en tal país, o en general, ya desde la perspectiva internacional de los derechos humanos, encontraron algo que dijera como nos tenemos también que como enfocar en esta normativa, en este tratado, en esta, no sé, como a nivel internacional, alguna jurisprudencia, algún tratado, alguna normativa, les ayudó también para un poco abogar en Argentina por algunos casos particulares de algunas víctimas, o por lo menos para tomar como un caso exitoso y que más adelante eso pueda ser incorporado y ser tomado también como ejemplo en otros países? Sí, nosotros en Argentina siempre aplicamos, digamos, el Estado argentino se encuentra obligado al suscribir distintos pactos o convenciones internacionales, como por ejemplo la CEDAW, la Convención Belén do Pará, digamos, todas las obligaciones que surgen de estos tratados. La Argentina cumple de manera, lo que encontrábamos era que de manera formal está cumpliendo con esas obligaciones, pero no de forma material. Era lo que decíamos respecto a, por ejemplo, la ley de derechos de las víctimas y testigos. También tenemos un cuerpo de abogados para víctimas de violencia de género. Digamos, se cumple, pero siempre se puede hacer más. Y nosotros siempre en las presentaciones judiciales utilizamos toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Reafirmamos siempre el deber de debida diligencia en las investigaciones en casos de violencia de género, y esto nos permite ampliar un poco o hacer intervenciones un poco más creativas cuando nos llegan casos complejos, que es, como comentaba Jimé, que es difícil quizás enderezar. Por ejemplo, en lo que respecta a nuestra investigación, las pericias psicológicas en general se realizan una única vez en el proceso. Pero nosotros tuvimos casos testigos en donde pudimos hacer un trabajo interdisciplinario. Teníamos un caso en donde ya cuando llegó a nosotros llevaba una investigación de 5 años, digamos, ya con un sobreseimiento, una pericia que había salido de forma negativa para las víctimas, pero a partir de que pudimos hacer una interconsulta con un perito de parte, que pudimos incorporar al proceso cuestiones respecto a los tratamientos terapéuticos que venían haciendo las víctimas de forma particular. Digamos, pudimos hacer todo un análisis integral de todos los elementos que encontrábamos y logramos, en función de todos los preceptos que surgen de las convenciones internacionales, del deber de debida diligencia reforzada en casos de violencia de género, de cómo deben ser las investigaciones en este tipo de casos, logramos un ateneo, que se repita la pericia, que se tengan en cuenta otras cuestiones. Así que para nosotros siempre el paraguas, digamos, del derecho internacional es muy importante porque nos permite realizar otro tipo de estrategias en estos casos que en general son complejos. De todas formas, igual ahí agrego algo, y que lo que nos dimos cuenta que trabajando en conjunto con Sahar en este informe, es que es una problemática a nivel mundial. Digamos, que hay patrones que se repiten, digamos, que tienen que ver con que por la naturaleza de los delitos hay muy pocos elementos probatorios y que siempre, ¿no? Esta situación de cuestionar el relato de la víctima, ¿no? Y de también pensar en quién es una buena víctima y quién es una mala víctima, en determinados patrones, digamos, estereotipados respecto de si la víctima tiene tal o cual comportamiento, indagar un poco sobre su pasado, sobre su historia de vida sexual, un montón de, digamos, de
porque no dejan de ser estereotipos, ¿no? Que se siguen utilizando en los procesos judiciales y que de alguna manera obsta, digamos, a la celeridad, la verdad jurídica objetiva de los procesos judiciales en este tipo de delitos. Entonces, para nosotras, si bien fue fundamental apoyarnos en las convenciones internacionales porque nos dieron soporte y nos dieron como información vital para ver cómo abordar los procesos acá y pedirle, porque en realidad lo que hacemos es solicitarle al juez que todo el análisis de ese delito lo haga con la perspectiva de género correspondiente, con un enfoque distinto a lo que vendría a ser, por ejemplo, un delito de naturaleza patrimonial. La realidad es que lo que nos sorprendió es que esto ocurre en casi todos los países que hemos analizado, o sea, no quiero ser genérica, pero sí es un problema para las víctimas en general. Claro, y por ejemplo, de ese mismo análisis también, dentro de los hallazgos, era como había países en donde esto ni siquiera estaba contemplado, o sea, esto no existía o simplemente no era algo como, no era una posibilidad para las víctimas y es como, Dios, o sea, de sus hallazgos Sí. a las recomendaciones, a lo que está pasando actualmente y lo vamos a hablar más adelante de cómo ustedes a partir de esto también han visto un cambio en decisiones judiciales dentro de los procesos, cómo influye de manera positiva tener este componente de los peritos con enfoque de género y es como cómo no se les ocurre a otros países incorporarlo o por lo menos tener la posibilidad de presentarle esta opción a la víctima. Entonces, claro, son patrones, pero a la vez son prácticas negativas que se están llevando a cabo o son consideraciones que ni siquiera están pensadas dentro del marco legal, judicial, dentro de los derechos de las víctimas. Entonces, es una problemática a nivel mundial, pero también es una problemática que parece que pasa como desapercibida o se le resta importancia y es por esto que hacemos tanto énfasis en esta investigación de ustedes, porque ahí me voy a mi otra pregunta y era, han mencionado mucho el tema de la debida diligencia y esto también fue un componente clave dentro de su investigación y dentro de esos hallazgos y recomendaciones. Entonces quisiera que me contaran un poco cómo influye esa debida diligencia en el tema de las pericias psicológicas dentro de los procesos judiciales y cuáles fueron esos hallazgos positivos que ustedes encontraron como para reflejar un poco ese cambio en las decisiones judiciales, o sea, cómo esto hace que las decisiones judiciales se enfoquen de manera positiva hacia las víctimas. ¿Qué cambió? ¿Qué hace que cambie? Que nos cuenten un poco como ese hallazgo ya en tema positivo de su investigación. Sí, respecto al deber de debida diligencia, nosotros lo que vemos también muchas veces es que los procesos penales en casos de violencia sexual son, o cuando se llevan adelante únicamente por impulso de la Fiscalía, son bastante estandarizados respecto a qué tipo de prueba se recolecta. Entonces, como comentábamos recién, la pericia psicológica en general se realiza una única vez, y eso es determinante para el curso que tome el proceso. En general, si la pericia es negativa, se llega a un sobreseimiento inmediato. Si es positiva, hay posibilidades de que avance la investigación a otra instancia, por ejemplo, un debate oral, un procesamiento primero y un debate oral posterior. Nosotros nos encontrábamos con casos que quizás llegaron de forma tardía a nosotras y nos pudimos constituir como querellante, tomar conocimiento de la causa mucho tiempo después, incluso de que se haga la pericia, sin ser notificadas las víctimas respecto de la posibilidad de constituirse como querellantes, de ofrecer perito y demás. Entonces ahí tuvimos que armar estrategias respecto de decir, bueno, no, la pesquisa, la investigación no se encuentra acabada en estos casos, justamente porque tenemos que incorporar otros elementos que no se tuvieron en cuenta en el momento en que se realizó la pericia. Entonces ahí viene como ayudarnos otras disciplinas, ahí fue que lo que te comentaba recién respecto a de que, bueno, hacemos una interconsulta con una perito de parte, qué es lo que falló acá, las víctimas estaban preparadas para poder declarar en ese momento, eso también es muy importante. Hay momentos en que las víctimas quizás no están preparadas para llevar adelante una pericia, para someterse nuevamente a contar los hechos, entonces eso es importante también tenerlo en cuenta y quizás si están en tratamiento con un psicólogo o con una psicóloga, poder determinar cuál es el momento oportuno para que efectivamente se enfrente a este tipo de
de pruebas o de pericias que son revictimizantes de alguna manera, más allá de que se puedan reducir o minimizar cuáles son los efectos que puede tener este tipo de pericias en las víctimas, que es lo que nosotras también tenemos en cuenta o abogamos por eso, pero siempre hay alguna cuestión que es revictimizante porque es relatar nuevamente los hechos, exponerse a ser peritadas en ambientes que quizás son hostiles siempre para las víctimas, como es el tránsito por el sistema de justicia y más el sistema penal. Pero efectivamente con el paraguas del deber de debida diligencia reforzada pudimos incorporar otros elementos en momentos en donde efectivamente, quizás en otros casos o en casos en donde no hay un patrocinio con perspectiva de género, no se hubiesen podido llevar adelante. Así que nos dio la posibilidad de incorporar otros testimonios, de incorporar informes de las psicólogas, de incorporar una opinión de una perito y lograr, por ejemplo, nuevas pericias que finalmente resultaron positivas y esos casos son casos de éxito porque efectivamente ahora están en una instancia de debate oral. Sí. Eso como para dar un ejemplo de un caso paradigmático. Sí, también en esos casos que vos mencionabas, Yami, me quedé pensando en que, por ejemplo, logramos encontrar contradicciones mismos en el reporte que hacía el cuerpo médico forense y solicitamos explicaciones, ¿no? A través del análisis que bueno, que esa fue una de las complicaciones más grandes. Nosotras no somos psicólogas, por lo cual nos costaba un montón entender los test de validación y qué habían valorado al momento de decir como el resultado de la pericia, ¿no? Porque hay algo fundamental acá, que es que en realidad la pericia habla mucho sobre si el relato es verosímil o no. Entonces, imagínate la importancia que tiene para el juez al momento de decidir frente a un montón de elementos probatorios que no tiene durante el proceso. Entonces, uno tiene que hacer una valoración integral. Y cuando vos decís, ellos hablan sobre, bueno, si el relato de la víctima se encuentra libre de fabulación o, por ejemplo, si se encuentra en su grado, digamos, de estado mental conservado, si, por ejemplo, tiene, habla mucho también del aspecto físico, ¿no? Se encuentra aseada, buen comportamiento, entonces como que nosotras empezamos a analizar todo eso y con los peritos empezamos a decir, bueno, ¿hay una preparación previa para hacer de las víctimas a la pericia psicológica? Por supuesto, no es una situación más. Lo que suele pasar en los expedientes es que llama el fiscal y te dice, vas a tener la pericia pasado mañana, y te hace una videollamada y te hacen 1.000.000 de preguntas. Nosotros encontramos inconsistencias y frente a eso dijimos, estas validaciones están mal valoradas. ¿Por qué? Porque están descontextualizadas. ¿Cómo nos dimos cuenta de eso? Porque, por ejemplo, tenemos un caso en donde los abusos sexuales eran del padre hacia las hijas y las hijas habían desarrollado herramientas para sobrevivir a ese abuso que luego habían sido valoradas en sentido negativo por el cuerpo médico forense. Entonces, cuando nosotras hicimos la intervención y pedimos lo que se llama un ateneo, que era volver a, digamos, a debatir estas cuestiones que nos estaban quedando claras, evidentemente surgió con otra mirada desde el cuerpo médico forense que las víctimas tenían un relato que efectivamente se condecía con haber sufrido situaciones de violencia sexual y que esos condicionantes en su personalidad o los tipos bases que ellos analizaban en su personalidad eran producto o eran el resultado de mecanismos frente a los abusos que sufrieron desde chicas. Entonces vos fíjate cómo el enfoque cambia, ¿no? No, el relato de esta víctima no es tan potente porque en realidad vemos que es una persona que tiene alguna tendencia narcisista o no nos gusta su personalidad. Frente a, bueno, analicemos el contexto. Esta chica desde que tiene 6 años hasta sus 18 años fue abusada por el padre. Claramente vemos que sus estudios del colegio disminuyeron, que empezó a tener conductas autolesivas, que su psicóloga informa que no puede mantener vínculos sexoafectivos. Bueno, dentro de todo ese contexto dicen, no, claramente el desarrollo de esta personalidad está vinculada a todos esos elementos. No podemos descontextualizar lo que sufren las víctimas y analizarlas como si fueran un objeto de estudio. Entonces, los hallazgos fueron en ese sentido como impresionante. Nos dimos cuenta de un montón de cosas dentro del proceso judicial y nos enfocamos en esto porque nos dimos cuenta que es fundamental para llegar a un buen resultado en el proceso judicial. Decimos, si tenemos una pericia acorde, tenemos una pericia con perspectiva de género, ¿no? Y cumplimos con lo que efectivamente Argentina ha suscrito en diversas oportunidades, podemos encontrar procesos que sean más razonables y de acuerdo a justamente a esto de los estándares de debida diligencia, en el sentido de
hacer análisis completos, profundos y no de esta manera descontextualizados y parciales que muchas veces hemos visto. Claro, es que todos esos mecanismos de respuesta que estás comunicando, que estás compartiendo, pues hacen parte de procesos de años de violencia sufridos por las víctimas, y el hecho de que la víctima a hoy tenga una personalidad y esa personalidad se vea reflejada en esos exámenes, pues no puede ser juzgada como tan en blanco y negro, porque es que son años de abusos, años de violencias, de ambientes en donde también han sido obligadas, manipuladas, revictimizadas. Entonces entiendo el punto de cómo tiene que haber también como una relación, no solamente desde el ámbito jurídico, sino también desde el ámbito psicológico. Y ahí me gustaría que nos contaran un poco, que nos contextualizaran, porque me parece importante destacar que si bien la investigación la realizaron ustedes dos como abogadas, tuvieron que tener una articulación y vincular dentro de todo el proceso investigativo psicólogas. Entonces, que nos cuenten un poco también qué tan fácil o qué tan dinámico, qué tan abierto está el sistema para esa articulación de diferentes áreas, ya sea las legales, las psicológicas, pero entonces también las judiciales, o sea, qué tan abiertos están los jueces y los fiscales en toda esta articulación, y que dentro de toda una investigación puedan como coincidir todas estas áreas en beneficio de las víctimas. Ahí voy a empezar al revés, digamos. Voy a empezar diciendo que nuestro proyecto justamente se trata de eso, ¿no? Como que decimos, no alcanza con un cuerpo de abogados para víctimas de violencia de género. Acá hay que articular, porque además es una problemática social, y como toda problemática social, tiene muchas aristas para abordar. Entonces, teniendo eso como premisa, entendemos que es necesario, sí o sí, pensar también como si fuera en una propuesta por parte del Estado de un cuerpo de peritos profesionales que tengan perspectiva de género que acompañen estos procesos. Entonces, partiendo de esa base, no sé cuál será tu visión, Yami, lo que vimos es que está todo como desarticulado un poco y que habría que interrelacionar todos estos factores, porque nosotros tuvimos una experiencia muy buena trabajando con peritos con perspectiva de género. Es como encontramos dentro de otras disciplinas especialistas que nos explicaban cosas que eran fundamentales para el proceso, y que si no hubiésemos tenido ese conocimiento y ese abordaje integral, nosotros no hubiésemos llegado al resultado positivo que tuvimos, porque ahora todas las causas de esos estudios están en debate oral. O sea, hemos pasado todas las instancias de procesamiento, hemos dado vuelta a los sobreseimientos dispuestos, y eso fue porque realmente lo que se puso fue un enfoque diferenciado, es la perspectiva de género aplicada en las disciplinas en general, y visibilizar esta situación en el proceso judicial nos ayudó a que el juez también tenga argumentos, ¿no? Porque muchas veces hay que darle estos argumentos al juez para que el juez pueda merituar de una manera diferente o pueda entender el contexto en el cual se daban estas situaciones. Porque a veces, por ejemplo, tenemos también, bueno, se mezclan todos los temas, ¿no? El consentimiento, las relaciones de poder en las situaciones de violencia sexual, las posiciones jerárquicas, el miedo a perder el trabajo, el miedo a no tener, digamos, una vida social, y bueno, todos esos elementos van haciendo, digamos, complejo demostrar, digamos, las situaciones de violencia sexual, porque requieren, sí o sí, de un análisis un poco más profundo, y no, a veces nuestra disciplina es acotada. Entonces, nosotros lo que decimos es que hay que salir un poquito del frasco, romper esa zona de confort e investigar, indagar. Nos ha pasado incluso por ejemplo, con casos de abuso sexual vinculados a disciplinas alternativas, a medicinas alternativas, ¿no? Y decir, bueno, ¿de qué se tratan las medicinas alternativas? ¿Cómo podemos enfocarlos? Y ahí empezamos a hablar con médicos, dónde están los límites, qué pasa con el bienestar o el malestar, y ahí empezamos a hablar con las psicólogas. Y la psicóloga fue un camino re lindo, porque tienen la misma línea que tenemos nosotras, pero en otra área de expertise. Y nos fueron explicando todo, porque nosotras teníamos que leer los test de validación. Muchas veces hacen test para verificar el estado actual de la víctima, digamos, para verificar cuál es su relato, la verosimilitud del relato, la credibilidad del relato, si tiene sintomatología compatible con abusos sexuales. Bueno, todo eso lo determinan en una entrevista
de 2 horas, o sea, la víctima tiene que estar preparada y tenemos que contar con elementos acordes para proponer, en todo caso, los test y las preguntas que se correspondan con esa situación y también para impugnar aquellas que son revictimizantes y que propone la defensa, porque nos ha pasado de decir si fabuló, si mandó, por ejemplo, imágenes de contenido erótico, o sea, situaciones que no tienen nada que ver con los hechos en los cuales nosotras no prestamos el consentimiento y avanzan sobre nuestra libertad sexual, digamos. Yami, no sé si querés complementar con algo. No, sobre esto también lo que identificamos es que en otras disciplinas, como la psicología o en el ámbito forense, también encontramos los mismos sesgos que nosotros podemos ver en la práctica judicial o en el ejercicio profesional como abogadas. Estas cuestiones referidas, por eso es importante también contar con un cuerpo de peritos, psicólogos con perspectiva de género que puedan advertir estas cuestiones también en su ámbito de trabajo en particular. Muchas veces nos tocó esto de tener que impugnar algunos puntos de pericia que son revictimizantes y que se replican, digamos, en todos los ámbitos sociales, que lo vemos, digamos, como abogadas, como feministas, lo vemos reflejado en distintos ámbitos, tanto en el sistema de justicia, pero también dentro de lo que son las disciplinas que son auxiliares de la justicia. En la psicología teníamos esto que decía Jimé respecto a, bueno, si la víctima presenta una personalidad favoradora, esto pasa de un preconcepto, de tener, digamos, a las víctimas como mendaces, mentirosas. Se ve mucho también en casos de abuso sexual infantil respecto a si es un relato inducido por la madre. Digamos, hay un montón de cuestiones que es importante, digamos, que los profesionales de la psicología y los peritos psicólogos también puedan advertir para trabajar en articulación con los abogados y abogadas y poder identificar estas cuestiones y decir, no, bueno, sobre esto no se puede expedir el cuerpo médico forense porque son puntos revictimizantes que están basados en estereotipos de género, esto es discriminatorio, poder advertir esas cuestiones y limpiar un poco los procesos respecto de todos estos sesgos que en general impregnan todas las disciplinas y todos los ámbitos de la sociedad también. Y ahí cierro la idea, diciendo, perdón, Cata, que te interrumpí, porque retomo tu pregunta de cómo lo vemos en la justicia, y la verdad que si bien la justicia tiene sus propios comportamientos y vienen atrasados en un montón, la realidad es que recibimos buenas respuestas de parte del sistema judicial. Cuesta, sí, cuesta, pero quiero dar como este mensaje positivo en el sentido de que articular, investigar y proponer cosas distintas a las que estamos acostumbradas nos puede dar igual buenos resultados. Y si no, hay que insistir con la práctica, porque hay que correr los límites jurisprudenciales. A veces se dice que el derecho es lo que escriben los jueces, y un poco en la práctica termina siendo así. Entonces, es importante que haya actores, en este caso operadores jurídicos, que estén dispuestos a dar estas discusiones. Si no las planteamos judicialmente, caemos en espacios en donde después son ocupados por las mismas prácticas judiciales y abogados que tienen una visión sumamente retrógrada de lo que es la perspectiva de género, de lo que son las libertades sexuales o de lo que implica la violencia sexual. Y es importante hacer estos planteos, dar esas discusiones y que en todo caso nos aguantemos que después nos diga que no y vayamos a la Cámara y lo discutamos en la Cámara y lo discutamos en casación y si es necesario llegar a un recurso extraordinario ante la Corte, hacerlo. Porque de esto se trata también, ¿no? De siempre el derecho vino después de los cambios sociales. Entonces son los cambios sociales los que tienen que empujar que la justicia se ayorne y efectivamente sea un resorte amigable o por lo menos efectivo para las víctimas de violencia sexual. A eso es lo que nosotros apuntamos y por eso insistimos tanto en esta manera de trabajar. Y ahí quería resaltar algo que me parece importante mencionar y que lo hemos hablado incluso en estos últimos días, y es el tema del consentimiento. Entonces, claro, o sea, esa articulación es tan clave incluso para cuando se está hablando de temas del consentimiento, porque la violencia sexual es un tema tan delicado y que tiene como tantas aristas que si no hay un enfoque de género va a ser muchas veces revictimizante, y lo hemos visto al momento de tomar decisiones o de juzgar específicamente qué pasó, que me parece que esta articulación es clave porque muchas veces entonces lo que se hace es se interpreta. Y se interpreta entonces si la víctima consintió o no, pero hasta qué punto no necesariamente siempre tenemos que hablar
textualmente de consentimiento, sino de coerción, de manipulación, de ambientes violentos que llevaron a la víctima a pensar cosas, a realizar cosas, pero no necesariamente porque quisiera. Y entonces es ahí cuando ustedes mencionaban lo de que los resultados de muchos exámenes decían, no, es que la personalidad es tal, no, es que ella desarrolló este mecanismo. Claro, pero a partir de qué experiencias, a partir de las experiencias que vivió, entonces, ¿por qué hoy en día es así? Pero hace 5 años, ¿cómo era? Entonces, sí, como que lo vuelvo y lo repito, no es tan blanco y negro, hay muchos grises y específicamente esos grises creo que solamente se abren o se analizan si hay esta articulación, porque no solamente los abogados pueden entrar, no solamente los psicólogos, no solamente los peritos, creo que es necesaria como ese enfoque y esa forma holística para poder llevar a cabo como de una manera más concreta, pero mucho más dinámica y enfocada las decisiones. Entonces, quería como simplemente aportar eso porque sí, efectivamente ese es un punto muy importante dentro de las recomendaciones que ustedes hacen en el informe y de cómo debe ser abordada esta problemática. Entonces, quiero que ya pasemos a efectivamente esas recomendaciones. Ya mencionamos esta, pero adicional a eso, ¿qué otras recomendaciones hicieron ustedes y que consideran que son claves mencionar acá para que a partir de eso podamos terminar este espacio hablando de una vez realizaron esta investigación, una vez aportaron esas recomendaciones, una vez sacaron a la luz como toda la problemática y las formas de abordarla, qué está pasando hoy en día en Argentina, qué decisiones judiciales ustedes han visto que han cambiado a partir de este trabajo realizado por ustedes y que hablemos ya como de unos casos de éxito puntuales que ustedes tienen desde diciembre del año pasado, para que nos enfoquemos en esta, pues como en este aspecto, porque como ven el título del podcast se refiere a un éxito, a celebrar un hecho concreto en la justicia de género que ustedes han logrado. Entonces, como para ir ya cerrando, enfoquémonos en estas recomendaciones y pasamos ya a nuestro caso. Respecto a las recomendaciones, digamos, nosotros a partir de los hallazgos que encontramos en el transcurso de la investigación, de la forma de abordar estas problemáticas que pudimos identificar, lo que proponemos es una reforma de política pública para crear un cuerpo de peritos psicólogos con perspectiva de género. En Argentina ya hay una ley que crea un cuerpo de abogados para víctimas de violencia de género, que se implementa o está implementado en distintas provincias, no en todas las jurisdicciones. Argentina tiene un territorio muy grande, pero ya hay distintas experiencias en las provincias. Y lo que nosotros proponemos es que haya un cuerpo específico para que las víctimas puedan acceder de forma gratuita a esta posibilidad. Y por otro lado también, en caso de que no se cree un cuerpo específico de peritos, psicólogos con perspectiva de género, que dentro de la misma política pública de ofrecer asistencia y patrocinio a las víctimas, se tenga como determinante la posibilidad de acceder a un perito de parte en los casos de violencia sexual, teniendo en cuenta que va a coadyuvar, digamos, a obtener una prueba de las más relevantes para este tipo de procesos. Eso por un lado, respecto a los casos de víctimas que no tienen posibilidad o en las que tienen una imposibilidad material de acceder en función del costo a abonar estas pericias. Y por otro lado, el deber de información al que tienen que acceder todas las víctimas respecto a la necesidad de constituirse como querellantes y poder proponer un perito de parte. Eso respecto a nuestras recomendaciones como política pública, que nos parece importante, que es un tema del que no se habla o que todavía quizás no está en la discusión pública. En este momento en Argentina estamos viviendo una situación un poco excepcional respecto, o preocupante, mejor dicho, respecto a las políticas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, porque hay una negación. Primero se parte de una negación de las cuestiones de género, de la problemática de género, de que las cuestiones de género es un problema estructural, cuestiones que ya venimos debatiendo y que ya están saldadas, se podría decir de alguna manera, respecto a que hay una cuestión
específica y una discriminación específica hacia las mujeres y diversidades. Todo esto hay como una negación desde el gobierno nacional y se empezaron a desarticular un montón de áreas de gobierno destinadas a brindar asistencia y apoyo a las víctimas de violencia de género. Entonces, la cuestión en Argentina respecto a las cuestiones de género lo vemos como un momento en donde hay un retroceso de todo esto. Así que, bueno, lo que estamos intentando es articular con otros actores que tienen otra perspectiva, digamos, a la línea del gobierno nacional, para poder impulsar en aquellos lugares, provincias, municipios, en donde efectivamente todavía haya políticas con perspectiva de género, poder acercarles el informe, que vean los hallazgos, ver de qué manera se puede articular con otros actores para proponer una política pública, ya sea a nivel local, municipal o provincial. Eso por un lado respecto a los hallazgos y cuáles son nuestras recomendaciones a partir de todo lo que estuvimos viendo en el transcurso de la investigación. No sé, Jimé, si querés aportar algo. Sí, la realidad es que nosotras creemos que seguimos insistiendo igual en que es muy importante la constitución de querella y que lo que entendemos que es fundamental es que participe un perito con perspectiva de género en todos los procesos de violencia sexual. Lo vimos con mucha claridad en el informe y en el reporte. Es fundamental porque es determinante para lo que vendría a ser el resultado que pueda llegar a abordar en el proceso el juez, porque son los elementos que se le brindan. Y justamente volvemos a remarcar que el cuerpo médico forense carece de perspectiva de género, entonces que es fundamental proponer un perito de parte que tenga estas características o por lo menos esta mirada respecto al género. Entendemos que dentro de incluso, digamos, de la política pública implementada con el patrocinio jurídico gratuito de víctimas de violencia de género, tranquilamente se podría incorporar como un inciso un artículo en donde se hable de esta problemática en particular y que, dado determinadas situaciones de vulnerabilidad material, algunos elementos que pueden ser como si estás sin trabajo o si, por ejemplo, posees ingresos, puedas acceder. O sea, que incluso tenga, ¿no? O hasta se puede hablar de un cupo en esos casos. Porque la realidad es que no es lo mismo en el ámbito civil que en el ámbito penal, como volvemos a decir, ¿no? En el ámbito civil uno tiene otras herramientas, hay otras medidas para llevar adelante. La articulación es fundamental, también nos encantaría, digamos, este material también compartirlo con profesionales del ámbito de psicología, pero que son peritos auxiliares de la justicia, que la Corte Suprema también haga algún tipo de capacitación en género, digamos, relacionado a este material, respecto a los peritos que llevan adelante estas pericias, que son muchísimas. O sea, es el mismo cuerpo médico forense, interviene en todos los casos. O sea, tienen cientos de casos, miles, por lo cual es fundamental, ¿no? ¿Cuál es la mirada que ellos tienen respecto a estas temáticas? Y hoy, bueno, nos encontramos en una situación muy concreta, que es la desarticulación, digamos, de todos los centros de asistencia primaria, digamos, de violencia. La verdad es que como decía Yami, partimos de una premisa que es negacionista, ¿no? O sea, la violencia de género no existe, la desigualdad de género no existe, por lo cual no es necesario tener todos este tipo de resortes o políticas públicas porque no las necesitamos. Y bueno, este tipo de relatos lo que hace es recrudecer, ¿no? La violencia de género, porque frente a una situación que empezamos a negar, es como que las situaciones están como más habilitadas todavía. Y la sociedad se torna un poco más violenta en estas cuestiones porque no está la censura, digamos, de la sociedad frente a esta mirada de qué está bien o qué está mal. Nosotras creemos que frente a estas situaciones es todavía más importante articular, digamos, con aquellos organismos, municipios o territorios en los que todavía se implementan políticas públicas respecto a estas temáticas, y sabemos que como cualquier derecho humano, nunca son estáticos, son dinámicos, por lo cual avanzan o retroceden. Entonces es importante siempre estar impulsándolos. Si no estamos haciendo ese trabajo continuo, caemos en situaciones como estas, en donde nos agarra un poco la desesperanza y un poco la desesperación, y hay planteos, digamos, que sabemos que se están haciendo de algunas organizaciones civiles en los organismos internacionales respecto del incumplimiento material, porque esto es un incumplimiento material y de cuestionamientos concretos de desde qué lugar vamos a abordar justamente las obligaciones de sancionar, erradicar y prevenir si estamos desarticulando todas las áreas estratégicas en la materia. Bueno, esto todavía no tiene una resolución y estamos esperando también ver cuál es la mirada de los organismos internacionales, que eso siempre ha servido un poco como
para iluminar o por lo menos para poner la problemática en agenda, digamos. Y pasando a la parte que es un poco más divertida, por decirlo divertida, nosotras estamos muy contentas con los resultados que fuimos obteniendo en el informe que fuimos haciendo, porque primero porque lo dimos todo, intentamos todo y encontramos casos de mucho éxito en donde el panorama era absolutamente negativo. Nos ha pasado por ejemplo, con un caso que fue el caso testigo durante todo el año pasado, que mientras hacíamos el informe y el reporte, en el cual justamente la pericia psicológica había dado negativo para las dos hermanas. Y cuando mostramos las contradicciones, llamamos a una perito psicológica de parte, indagamos sobre la situación, preparamos un informe, mostramos las contradicciones y pedimos una revisión de esa pericia, volvieron a juntarse todos, el cuerpo médico forense, los peritos, los informes psicológicos y demás, y terminaron concluyendo por primera vez que, digamos, que la personalidad de base que tenía una de las víctimas tenía que ver con el trauma que había sufrido durante todo un tiempo respecto de los abusos sexuales. Y eso para nosotras fue tremendo y para las chicas también, porque durante toda su infancia y durante su adolescencia habían sufrido, digamos, abusos sexuales reiterados. Era imposible que frente a esa situación y en ese contexto, y en su propio hogar, su progenitor, digamos, las abusara y no hayan desarrollado herramientas para evadir la realidad, o herramientas para seguir a diario con su vida, o herramientas para que eso no las afecte tanto. A veces ni siquiera recordaban los hechos. ¿Te puedo interrumpir un segundo ahí? Sí. Es que ese caso específicamente es el landmark que les queríamos también contar a todos acá. Entonces nos podrían, yo sé que son temas muy sensibles, pero dentro de lo que se puede mencionar y dentro de lo que es de conocimiento público, nos podrían decir específicamente, porque es un caso de más de 5 años, creo, ¿no? Sí. Sí. Ok, entonces, muy general, como la problemática del caso, ya sabemos que es un padre que abusaba de sus dos hijas, sí, pero como muy concreto la dinámica de ese caso, o sea, como el por qué llegó el caso a la justicia o cómo llegó, qué fue lo que primero se decidió o se dijo y cuál fue ese cambio a partir de la incorporación de los exámenes peritos psicológicos con enfoque de género, como para que veamos un antes y un después en este caso. Bien, perfecto. En este caso en particular, primero las chicas habían iniciado la denuncia y la causa no se había movido por 5 años. 5 años, o sea, no había tenido avances. Y habían dictado lo que era un sobreseimiento en su momento. Por la ley de víctimas les avisan eso, pero ya habían llevado adelante el cuerpo médico forense, los informes, ya estaba todo cocinado. O sea, lo que queremos decir es que agarramos el estadio muy avanzado. Cuando nosotras hablamos con las chicas y les proponemos esta oportunidad de constituirnos como querellantes, sabíamos que quizás no íbamos a tener éxito, pero realmente ellas estaban muy desesperadas y dijimos, bueno, vamos a hacer este trabajo en conjunto, o sea, va a ser un esfuerzo entre todas, y armamos un equipo, directamente un grupo de trabajo en el que estaban las víctimas, estábamos nosotras, sumamos una perito psicológica y tenía su complejidad. Los abusos sexuales se dieron por un periodo muy largo y con drogas, digamos. O sea, las chicas tenían los recuerdos muy borrosos. Pero tenían algunos indicadores que empezaron a tener como sintomatología, pero ellas no recordaban prácticamente las situaciones de abuso porque el padre les ponía algo en la bebida. O sea, ese nivel de violento era la situación. Frente a esto, nos encontramos con que las pericias psicológicas habían salido negativas, porque, corregime, Yami, si hay algún detalle que me pierda, porque habían descrito como que una de las personalidades de las chicas tenía como, no tenía los elementos típicos para considerar que había sufrido situaciones de violencia sexual. No tenía una personalidad acorde, no tenía la sintomatología, decían ellos, y que tenía una personalidad con una base, era narcisista, Yami, bien, como lo definían. Sí, lo definían como una personalidad narcisista, entonces era como, esta persona no tiene los elementos típicos de una víctima, decían. Claro, porque, seamos honestos, en el cuerpo médico forense quieren que vayas destruida, llorando, mal, y esta persona había desarrollado herramientas como para bloquear todo eso, como para enfocarse solamente en ella y no, ni siquiera llegaba a tener
mostraba desinterés incluso por los vínculos. Y ahí está también uno de los estereotipos, ¿no? Exactamente, exactamente. Imagínate la dificultad que teníamos para decirle también a la víctima por qué había salido mal esa pericia, que nosotras no habíamos estado, pero que también es información muy sensible, ¿viste? Que quizás incluso las afecta. Entonces lo abordamos con una perito psicológica, pedimos que incorporaran los informes de su psicóloga particular, que eso lo incorporamos como elemento de prueba nuevo, y lo que hicimos fue una valoración entre el informe psicológico de su propia perito, el informe del cuerpo médico forense y la nueva perito psicológica. Y ahí mostramos que los indicadores los estaban evaluando mal, que todos estos elementos respondían a un trauma y que ese trauma tenía características de violencia sexual y que durante todos esos años quien había perpetrado los abusos sexuales había generado, digamos, un daño psíquico concreto a la víctima y que no había que entenderlo al revés. Que porque la víctima tenía un estereotipo de personalidad o tenía algún daño, o por ejemplo alguna personalidad de base, como se dice, o con aspectos o tendencias narcisistas, no era válida o no se podía indicar que tenía sintomatología compatible a abuso, sino que era todo lo contrario, ella había desarrollado eso, se volvió a hacer el Ateneo y todos coincidieron en que efectivamente fue así, o sea, no lo podíamos creer, nos llegó la resolución y gracias a eso lo procesaron a él, las víctimas no lo podían creer, o sea, ellas de hecho prestaron su consentimiento para contar su historia, nos mandaron audios que nos permitían reproducirlos y todo, diciendo que justamente eso, que durante 5 años ellas estuvieron esperando algo que nunca había pasado y en tiempo récord, en 1 año y piquito y monedas, logramos lo que era enderezar lo que era la pericia, volver a hacer una pericia, incorporar elementos probatorios nuevos, hacer un análisis integral de todos esos elementos, que el cuerpo médico forense modifique su criterio y que diga que sí hay sintomatología compatible con abuso sexual y que al progenitor lo procesen. O sea, es un caso que concreto. Durante 5 años el padre estuvo libre. Sí. Y ahora el padre, ¿dónde está? ¿O qué pasó con el padre? Ahora está sin prisión preventiva, pero no puede salir del país sin informar al juzgado, está embargado, o sea, está en una situación en donde ya está, digamos, ya está con proceso confirmado, ¿no, Yami? ¿Con procesamiento? Ya tenemos... Confirmado y se está a la espera de la fijación de la fecha del debate oral. O sea, que es la última fecha donde efectivamente se vuelve a reproducir toda la prueba y se determina la culpabilidad o inocencia. Pero bueno, sí, ya estamos, digamos, con un proceso avanzado y con prueba que se puede incorporar, como decía Jimé, la estrategia que adoptamos en ese caso fue decir, bueno, hay cuestiones que todavía no se incorporaron en el proceso. Por ejemplo, los informes de su psicóloga, la psicóloga que la trató durante años a ambas. Entonces, es decir, de los informes de la psicóloga se contradecía con lo que había resultado de la pericia psicológica. Entonces dijimos, no, bueno, si hay contradicciones, hay algo que no se valoró bien. ¿Por qué tenemos contradicciones entre 2 profesionales del mismo ámbito? Entonces, eso nos permitió, en interconsulta también con otra perito que nos dio información específica o técnica, nos dio argumentos para volver a pedir una nueva pericia en donde se valore en conjunto todos los elementos que estaban en la causa. Efectivamente, lo que surge de la nueva pericia era que la personalidad de base de la víctima que había desarrollado a raíz de los abusos era la que estaba empañando la sintomatología vinculada a victimización sexual. Entonces, a partir de ahí, bueno, se llevó en consenso con todos los peritos que intervinieron en la pericia a un nuevo informe que permitió que la causa tome otro curso y que se llegue a un procesamiento y ahora está elevada en juicio oral. Así que, bueno, fue un caso testigo porque era una causa que venía por una investigación de hace muchos años, una investigación que en general la fiscalía ya la toman como agotada, entonces directamente ya dictan un sobreseimiento porque no pueden avanzar. Entonces nuestra intervención ahí de decir, bueno, no, tenemos esta causa, pero hay cosas que no nos cierran, hay elementos que se pueden volver a aportar y valorar de otra manera, y eso nos permitió llegar a otro resultado. Bueno, pues no, efectivamente, no, dime. Quería agregar una cosita, que en este caso ni siquiera pudimos incorporar la perito de parte, porque ya había fenecido esa instancia, o sea, ya no teníamos la posibilidad, pero ¿qué hicimos? Trabajó con nosotras, le pedimos que nos haga el informe y nosotros lo reproducimos, o sea, lo incorporamos a nuestro escrito judicial. Dijimos, esta escala está mal valorada, esto está, o sea, eso porque, digo, como hay que ser creativas, digamos, ¿no? Frente a un proceso que tiene muy marcadas las etapas, ¿no? Entonces decimos, bueno, no podemos incorporar, pero sí podemos hacer esto.
podemos armar este elemento, juntarlo acá y que sea nosotras hablar por la perito de alguna manera, y que el juez lo tome o no lo tome, y mostrar la importancia de las contradicciones. Si nosotros mostramos que hubieron contradicciones, y bueno, quizás podemos llegar a lograr algún tipo de revisión, y bueno, lo logramos, así que estábamos muy contentas. No, lo que les iba a decir era que efectivamente se nota cómo entonces esa intervención de ustedes dentro de este proceso, pues dio ya este resultado que durante 5 años fue tan esperado por las víctimas, y entonces efectivamente muestra cómo hay que destruir o intentar saltar esas barreras que siempre van a aparecer, y la importancia entonces de estos exámenes psicológicos forenses con perspectiva de género, porque le dan un vuelco total al análisis de todas las situaciones vividas por las víctimas. Entonces, bueno, pues primero felicitaciones por eso, porque nosotras desde Sahar también estamos muy orgullosas de poder ver cómo se materializa una investigación, un reporte, y el resultado concreto se evidencia en un caso, en un proceso penal, y pues ojalá los otros casos de los que ustedes también hablan en su reporte y de los que vengan, pues también puedan tener como estos desenlaces y estas decisiones en favor de las víctimas. Y ahí precisamente ya como para cerrar, les quiero preguntar qué viene. O sea, entendimos que ya me tocó el tema de la situación actual de Argentina. Tenemos el contexto de todo su reporte y toda su investigación, de los otros casos que también se mencionan. ¿Qué viene más adelante? O sea, ¿pueden hablar de alguno de esos casos que ustedes crean que también va a tener una repercusión positiva, una decisión positiva? ¿O cómo ven el estado actual de esta temática, estos hallazgos y la situación del país? O sea, a futuro, ¿ustedes cómo ven el desarrollo de esta investigación? Y si eventualmente pueden haber otros landmarks, otros casos de éxito que podamos evidenciar. Sí tenemos otro caso de éxito, que la resolución fue reciente, que es justo un caso que comentaba Jime, de un caso de abuso sexual en el ámbito de una terapia alternativa de medicina china. Estaba discutido ahí el Ese está en el reporte también, Cata. Ese es también del reporte, pero bueno, no, la sentencia la tenemos hace muy poquito, así que ahí te iba a contar ya. ¿La sentencia fue de cuándo? Para que sepamos, porque ese todavía no estábamos al tanto. No, ese no lo sabían. Ok, o sea, primicia. Primicia. Fue en diciembre, y efectivamente en ese caso ya habíamos obtenido un procesamiento y estaba en instancia, se realizó el debate oral y efectivamente se llevó una condena. Así que también después de muchos años, ese fue un caso distinto porque efectivamente desde el inicio de la investigación nosotros estuvimos acompañando a la víctima, así que nos constituimos como querellantes al momento de formular la denuncia. En ese momento ya ofrecimos un perito de parte y la pericia salió muy bien desde el inicio. Entonces, aquí desde el inicio sí fue incluida esa pericia con perspectiva de género dentro del proceso. Y por eso lo que advertimos también es que en esos casos el curso de la investigación, los procesos son más rápidos, el curso de la investigación es mucho más ameno para las víctimas, digamos, no hay tantas complejidades que podamos advertir, y efectivamente se llevó a una condena en ese caso, que es reciente. Ahora, digamos, obviamente la defensa apeló esa condena, pero hay una condena en primera instancia del imputado. Así que también imputado y ese sí es con, digamos, con pena privativa de libertad, o sea es una condena de bastantes años, y ahí tuvimos la dificultad de abordar el consentimiento, porque vos fíjate que era una víctima que estaba con muchísimo dolor en la parte como de la cadera, y bueno, ¿dónde está el límite o no? Él todo el tiempo le decía, si vos te sentís incómoda con alguna de las prácticas que te hago, vos me avisás, y ella se quedó paralizada. Entonces era como que demostrar de cómo hay una relación de poder también cuando una va a atenderse a un supuesto profesional en donde tiene alguna expertise en la temática y uno confía en el profesional. Bueno, ahí también vimos otras características de que encontramos otras víctimas y, por ejemplo, como no fueron con patrocinio jurídico de estas características, como decimos, ni con perito de parte, no llegaron a buen puerto y quedaron en el camino y estamos hablando del mismo imputado. O sea, vos fijate cómo se refleja ahí. Bueno, fue nuestro primer, digamos, debate oral dentro del marco de las causas que les mencionamos, que están en el reporte, y se llevó a la condena. O sea, todos los elementos probatorios, la pericia fue determinante.
es la misma perito psicológica con la que estuvimos trabajando el caso de las chicas, hermanas, así que ahí estamos muy contentas y estamos muy latentes también con un caso que fue muy importante porque se dio en las fuerzas de seguridad. En este caso llegó con un sobreseimiento también y trabajamos muchísimo para que ella pudiera contar su relato y lo pudiera hablar y pudiera la justicia entender que tampoco hubo consentimiento, sino que el consentimiento es dinámico y todo esto que siempre proponemos, y que cuando avanzó desde determinado punto en adelante se había constituido en un abuso sexual, había efectuado un abuso sexual y que era su superior jerárquico, y con el sobreseimiento lo dimos vuelta y está en procesamiento esperando debate oral ahora. Ok. Así que bueno, hay que ponerle trabajo, pero te digo, y amor, pero funciona, digamos. Entonces, listo, esto está pasando y están a la espera de un tercer caso que posiblemente, y confiando en que sí, también va a terminar como en buenos resultados y en una decisión positiva y a favor de la víctima. ¿Cómo ven el tener de cero, o sea, como que de aquí en adelante les lleguen estos casos de cero a ustedes con la situación actual del país? O sea, como que van a experimentar nuevas brechas, nuevas barreras, o por el contrario, ya esto es una temática que está, digámoslo entre comillas, como abordada y puesta sobre la mesa, y que ya efectivamente como que sí o sí se va a tener que tener en cuenta independientemente de la situación política del país, o qué tanto influye esa situación en los procesos ahora penales precisamente por el tema de género? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen al respecto de qué tanta la situación política del país puede terminar afectando su investigación, sus hallazgos y el desarrollo de los procesos penales relacionados con violencia sexual? Todavía en el ámbito judicial no vemos reflejado la misma línea que hay a nivel político. La línea del gobierno nacional no la vemos reflejada todavía en el ámbito de la justicia. En el ámbito de la justicia, digamos, tenemos otras herramientas, más allá que para el Poder Ejecutivo las obligaciones que emanan de los tratados internacionales que suscribió Argentina y todo lo que venimos hablando, es una cuestión a la que hay que dar incumplimiento porque puede llevar incluso una responsabilidad internacional del Estado argentino. Entendemos que dentro del sistema de justicia todavía no estamos en esa instancia y que los casos que nosotros tenemos en trámite y que pudimos plantear todas estas cuestiones van a seguir su curso normal. Sí hay una cuestión respecto a, después, las denuncias que realizan las víctimas, en general se dan en un contexto en donde materialmente se puede denunciar. Muchas veces lo que tenemos es que cuando hay tantos retrocesos, incluso económicos, en el país, digamos, cuando hay crisis económicas fuertes, se ve reflejado también en la baja de las denuncias. Las víctimas no tienen posibilidad de acceso a realizar denuncias, hay otras problemáticas, o en general se habla de necesidades como más urgentes para atender y quizás no atravesar un proceso de estas características. Entonces, eso en el largo plazo se empieza a verificar un poco más. Pero en principio, en esta instancia, en los casos que nosotros tenemos en trámite y cómo vemos que se está manejando el sistema de justicia, todavía no impactó de lleno. Okay. Sí, yo pienso lo mismo, o sea, la preocupación, digamos, o sea, está latente porque hay como a veces, muchas veces, un efecto como contagio, ¿no? Y como que hay algunos aspectos de la justicia que siempre tienen una línea política, ¿no? Y que decís, bueno, claramente va a haber alguna tendencia, puede haber en las cámaras o, por ejemplo, en la corte, pero que la realidad es que hasta ahora no hemos visto, por lo menos en materia judicial, ningún retroceso vinculado, digamos, a las nuevas políticas del gobierno nacional, sino que seguimos viendo los mismos, digamos, los mismos sesgos y estereotipos que tiene la justicia, ¿no? Que muchas veces depende de la suerte de cuál es la cámara que te toca, qué juzgado te toca, qué fiscal te toca, pero realmente cuando nosotros mencionamos, digamos, o hacemos hincapié en cuáles son las obligaciones, en general la justicia los aborda de esa manera y ellos siguen teniendo normativa vigente que tienen que aplicar sí o sí, o sea, que es obligatorio. Entonces nosotros ahí somos como bien, bueno, ¿no? Hay que ir acompañando ese proceso, marcando esos aspectos y mencionar también, ¿no? Que hay fiscalías y que hay jueces y cámaras que trabajan muy bien, que no es que toda la justicia es así, de manera muy dirigente y muy bien,
y que lo que nos preocupa en todo caso va a ser el colapso que en algún momento esto va a generar en la justicia, porque cuando el Poder Ejecutivo no está para prevenir o para contener este tipo de situaciones, y en general el desborde se ve en la justicia, porque se pone todo mucho más litigioso, porque no hay otra manera de afrontarlo, digamos. Así que bueno, estamos a la espera de ver cómo se va desenvolviendo esta situación, porque realmente es bastante nueva para nosotras. Bueno, chicas, yo creo que ya abordamos toda la temática de la investigación, los hallazgos, las recomendaciones. Mencionamos no uno, sino dos casos muy, muy favorables a partir de ese trabajo que ustedes han venido realizando. Entonces, pues decirles que desde Sahar estamos muy felices por, primero, haber coincidido con ustedes, haber realizado este trabajo, haber aprendido tanto también de ustedes, porque si bien nosotras trabajamos día a día por abordar las problemáticas, la prevención y la protección de mujeres que son víctimas de violencia de género y violencia sexual, pues también hay muchos temas que siempre salen, que son tantos y tan importantes, pero también que se ven en diferentes partes del mundo que a veces como que no tenemos, digamos, la capacidad o las formas de acceder a este tipo de información. Entonces, por eso nos parece tan importante haber hablado hoy de esta temática, haber tenido en cuenta desde el punto de vista de Argentina, pero también cómo le sirve a la región y de manera también internacional y cómo el derecho internacional también ayuda a que efectivamente muchos países que suscriben tratados, convenios, pues puedan también un poco adoptar estas directrices y llevarlas a cabo en conjunto con sus, pues como con sus legislaciones ya internas. Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias por haber tenido este espacio, por haber aceptado la invitación, por habernos compartido tantas cosas tan importantes y sobre todo, pues como por llevar a cabo este trabajo, por meterse de lleno en estas temáticas que no solamente son importantes para las víctimas y para que se cambien esos estereotipos, esos paradigmas, esas formas para eliminar barreras de acceso a la justicia para las víctimas, sino también que tienen una carga emocional y personal pues en cada una de nosotras que vemos cada día como estos padecimientos. Entonces pues gracias por todo, por seguir ahí como al pie del cañón, como se dice. Y esperamos entonces que los otros casos también sean casos de éxito que podamos seguir replicando aquí en nuestros reportes y en nuestras noticias. No sé si quieran dar como un último mensaje ya para cerrar. Bueno, nosotras agradecerte a vos, Cata. Realmente, bueno, hemos trabajado antes con Sahar y la verdad que estamos muy agradecidas con la organización, pero queremos revalorizar la importancia de que te hayas incorporado porque, nada, la región tiene sus propias características y tiene cuestiones en común y nos hemos entendido a la perfección, hemos sentido como transmitiste, digamos, en el encuentro que tuvimos, es que a veces el trabajo se hace muy pesado emocionalmente, como que es un trabajo como de mucha soledad y de mucho peso, digamos, y que encontrarnos y también construir esos espacios son re importantes y son revitalizantes, digamos, ¿no? Como que son un empuje para seguir trabajando con ese horizonte y bueno, y de que es re importante de que sigamos trabajando y no, a ver, como no bajar los brazos y seguir estando ahí en el campo de batalla es fundamental, porque los operadores jurídicos somos los que muchas veces cambiamos un poco los criterios jurisprudenciales e imponemos nuevas visiones dentro de los marcos judiciales o los procesos judiciales. Entonces, en ese sentido, nos encanta hacerlo, nos gusta y también estamos muy contentos de que haya organizaciones que pongan su foco en esto y porque si bien el trabajo académico es importante, estar también en el campo de batalla también es importante y sentimos que, bueno, nos sentimos muy revalorizadas en ese sentido por Sahar y acompañadas, así que gracias. Muchas gracias. Bueno, no, chicas, entonces ya creo que podemos dar por cerrado este espacio. Desearles lo mejor, igual para que todos sepan, seguiremos trabajando en este 2025 en conjunto. Más adelante
sacaremos otra primicia con ustedes de en qué nos vamos a enfocar específicamente, cuál va a ser el proyecto que se va a desarrollar para el 2025, para que todos estén muy pendientes de avances, de cómo vamos a también seguir con este reporte, con esta investigación, pero en una nueva etapa, en una nueva fase para ver mejores impactos, como más impactos, y bueno, les estaremos compartiendo más adelante cuando ya definamos bien los pasos a seguir. Entonces, quiero desearles un muy buen día, que estén muy bien, y ahí seguimos en contacto. Igualmente, un abrazo grande, Cata. Un abrazo grande, que estés muy bien. Chau, chau.